¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Mexiquenses? El día de hoy pues tenemos un nuevo programa. Hoy nos acompaña la señora Vanessa. Ella es madre de Ana Ameli Gámez. Ella es una joven que desaparece el 12 de junio de 2025 en el Ajusco. Ella también es estudiante de la UNAM. Y pues para los que no saben o no conocen a lo mejor un poquito del tema, el Ajusco está en la Ciudad de México. Es una área verde recreativa en la que muchas personas suben a hacer senderismo y demás actividades. Lamentablemente ahí es donde desaparece Ameli y es la última vez que la ven. Ya de este tema estamos hablando de un año de su desaparición, un año donde no existe ninguna respuesta. Y en ese sentido, yo quiero agradecer primero que nada a la señora Vanessa por haber venido. Nosotros estamos en el Estado de México, ellos están muy lejos de la ubicación de donde está nuestro podcast. Y sobre todo, pues primero agradecerle y también reconocer su valentía y pues esta lucha que ya tiene prácticamente un año. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Y gracias le por... agradezco mucho que esté aquí. Y mire, para empezar el programa, y para la gente que no conoce a Meli, ¿nos podría platicar un poquito cómo es Ameli desde la parte descriptiva en el sentido físico y también como ser humano, para que la gente que no la conozca pues pueda conocer un poquito a qué se dedica, cuál es su historia de su hija? Bueno, Ana Amelí, 19 años, al 2025 cuando desaparece. Pues ella es una chica, como todo joven, un tanto inquieta en temas de qué hacer, ¿no? Un poco indecisa, nos costó trabajo que decidiera qué quería estudiar o a qué quería dedicarse, ¿no? Hoy sabemos que nuestros jóvenes, después de COVID, pues fueron tocados por esta pandemia en donde el ritmo de vida cambió, incluso la madurez que vemos en nuestros chicos ha sido como retrasada, ¿no? O aletargada por esta situación tan terrible que vivimos también como mundo. Entonces, pues, además de ser mujer, que a veces somos medias indecisas, no sabía bien qué estudiar. Y decide entrar a la UNAM en el 2023-24 para la carrera de biología. En el tema de biología, ahora que me he encontrado a más compañeros que convivieron con ella ese año de biología, pues en donde hacen sus prácticas, igual el tema de la naturaleza, pues encaja muy bien con ella, porque desde niña nosotros hemos estado migrando de ciudad al estado de Morelos, que es de donde es mi familia materna. Es un pueblo en donde tienes un contacto total con la naturaleza, ¿no? Tenemos árboles de café, árboles de mango, pues hay monte, hay río, cerros. Entonces, este contacto con la naturaleza no es nuevo, pero también la pasión por el arte, por el tratar de entender o distraer tus sentidos con cosas naturales, ¿no? Los cuarzos. Entre todo esto, pues, le gusta la pintura, ha pintado varios cuadros, algunos muy buenos, por cierto. Empezó con paisajes, después hizo una réplica muy pequeña, tamaño carta más o menos, de El beso de Gustav Klimt, una pintura que a mí me gusta mucho. Yo tenía ese cuadro en un tiempo, después lo cambié y bueno, se le ocurrió que iba a ser una buena sorpresa pintar, ¿no? Y desde la prepa, pues empezó a clases de pintura. Entonces, pues es una chica inquieta que lo que sí tiene claro es ayudar a la gente, ¿no? Que de su hacer o de sus talentos podían ayudar a las personas. Ella cree que la gente es buena por naturaleza, que nos vamos volviendo malos. Y a veces cuando me pedía permiso para ir a algunas cosas y le decía que no, decía, pero mamá, ¿por qué? ¿Por qué no confías? Digo, bueno, es que no todos son buenos, ¿no? No, sí, es que tú no confías en mí. No, sí confío en ti porque yo te eduqué, pero no confío en los demás, ¿no? Pero esa bondad, o sea, ella es una niña muy amorosa, es, pues es sutil, es delicada en el sentido de las cosas, del poder abordar a la gente, es muy amable.
muy risueña, así como la ven en todas las fotos. La verdad es que no había día que no sonriera. Y es ella, es sentimental también, pero es muy amorosa, demasiado. Le gusta ir al bosque, los árboles. Hace poco me encontré una chica que fue a visitarme al Ángel en este plantón que tuvimos por más de un mes y me mostró unas fotos que yo no había visto, en donde está igual en un bosque muy grande, en un árbol con un tronco, un pino, hasta se ve hermoso el tronco, y allí están, parecen hadas todas ellas ahí jugando en el bosque. Entonces esa parte del sentimiento, ¿no? Además, pues, ¿qué puedo decir? Para mí mi hija es muy bonita, pero más allá de ser bonita por fuera, es muy bonita por dentro. Es un ser humano que no tiene maldad, que confía en la bondad de la gente. Pero bueno, desafortunadamente hoy no está con nosotros. Muchas gracias. Y yo le preguntaba porque fíjese que no sé qué nos pasó como sociedad, ¿no? Últimamente, cuando hacemos estos programas, y otras personas que están sufriendo el mismo tema, ¿no? De la desaparición de sus hijas, de sus hijos, de sus esposos, siempre la crítica es, no, pero es que ¿en qué andaba? Seguramente se fue con el novio. No entienden, ¿no? Que no necesariamente es porque andaban en algo, que no necesariamente es porque fue de manera voluntaria, sino que hay factores externos. Y como usted bien lo comenta, ¿no? ¿Por qué culpar si usted educó a una mujer con valores, ¿no? Que le gusta el arte, que por lo que escucho entonces no es nuevo, ¿no? Este tema de la Jusco, de subir y demás, porque ella se desarrolló en naturaleza y pues evidentemente la gente que es de campo, la gente que le gusta ese tema, pues sabes que saben ellos que es normal, ¿no? Subir un cerro, y demás situaciones. Y yo creo que esa era la parte con la que yo quería empezar, porque hoy la situación en el país es totalmente complicada, es compleja y necesitamos otra vez regresar a la solidaridad. Necesitamos otra vez regresar a no juzgar sin conocer, ¿no? Porque la gente juzga a priori y a veces puede ser su familiar. Y no tenemos que llegar al punto en el que te pase algo a ti para que volteemos a ver al desposeído, al que necesita, al desaparecido, a la desaparecida. También me gustaría preguntarle, ¿qué sucede ese día? ¿Cuál es la previa? ¿Cómo se dan las cosas? Ese día, ella pide, bueno, un día anterior pide permiso a su papá. Yo no estaba en el país, tenemos una situación familiar en la cual yo tengo que estar viajando constantemente y salir del país por unos familiares. Entonces, justamente habíamos pasado unas semanas muy bonitas fuera del país, en donde igual estuvimos 5 semanas, ella de vacaciones, esperando los siguientes resultados de la UNAM, porque decidió que biología no iba a estudiar, que mejor se iba a cambiar a fisioterapia, ¿no? Bien. En el sentido de poder ayudar a la gente a sentir menos dolor o tener más contacto, Sí, ¿no? justo, ¿no? Como platicaba, ¿no? Sí, pues de entre la indecisión, pero decidir que quiero hacer algo por la gente, para la gente, dijo, mejor fisioterapia, y vuelve a hacer el examen a la UNAM. Entonces, esas 5 semanas sirvieron, pues, un poco de desestrés, ¿no? De estar con los familiares que teníamos que estar, pero también el salir a hacer senderismo en esas montañas, ¿no? Pero, pues, al estar en otro país, pues, es más seguro, hay cámaras por donde quiera. Entonces, para mí, el que me hayan dicho que había ido a la Jusco no era un sinónimo de alerta, ¿no? Igual quizá vivíamos en un mundo color de rosa en el cual pues tú como ser humano te comportas bien con el vecino, con tu familia alrededor y esperas ese mismo comportamiento en donde creemos que somos solidarios, que somos buena gente, que nada malo va a pasar porque tú no le haces daño a Sí, nadie. como usted dice, se da lo que se tiene. Exactamente, es un reflejo, ¿no? Entonces, esas semanas previas estuvimos pues juntas, disfrutando ella las vacaciones, sí, un poco como nerviosa, ay, a ver si me quedé o no. Le digo, bueno, es que tú eres muy inteligente, digo, habla 4 idiomas, la verdad es una niña de 10, o sea, para nosotros es como la niña perfecta, la hija perfecta, ¿no? Donde no puedes negar mucho o casi nada, pero también recibes
todo lo que como papá, pues, a veces les impone uno a los hijos, ¿no? En ese sentido, decía: "No te preocupes, seguro vas a quedarte de nuevo, o sea, seguro vas a alcanzar a hacer tu cambio de carrera". Y porque en biología salió con un promedio de más de 9, ¿no? Sí, muy, Entonces, muy, muy muy bueno. bueno. Y bueno, hicimos, senderismo, casi todas estas semanas salíamos 2 o 3 días de la semana al aire libre, a las montañas, a la playa, ¿no? Entonces, bueno, pues no era es habitual el que haga esa Era su actividad, normalidad. normal. Entonces, ese día, pues, ella se adelanta, porque precisamente para el día 17 de julio le iban a entregar los resultados, Estamos hablando 5 días después. 5 días después. Entonces, ella llega el 9 de julio al país y yo le digo: "Bueno, pues allá nos vemos, adelántate, lo que tengas que hacer". Ya de por sí ellos, estaban viviendo ella y mi hijo con su papá, por, bueno, situaciones, ¿no? Que de repente: "Ah, pues ahora nos vamos con mi papá". Ándele, pues váyanse con su papá, ¿no? Pues pasa. En ese sentido, pues bien, acuerdos bien hechos, todo. Y ella se adelanta y le pide permiso a su papá el día 11. Oye, papá, ¿me dejas ir a la Jusco? Me voy a ver con unos amigos y nos vamos a subir. Tampoco era la primera vez. Ella igual estudió en la UNAM escalada, y pues ahí fueron con el profesor, algunos compañeros a hacer senderismo en la Jusco y después con más amistades y justo con el novio que tenía, su primer novio, ¿no? Eh, y bueno, pide permiso y el día 12 justamente salen en la mañana de casa y su papá Ricardo la deja en el metro auditorio, por ahí de las 8:30 de la mañana. Entonces ella toma la ruta hacia Barranca del Muerto para ir tomar un camión hacia el Ajusco. Sí. Y bueno, sí, la ruta está totalmente revisada y confirmada, De que incluso verdaderamente en llegó que ahí. verdaderamente llegó. Sí, Incluso después de la desaparición vemos una cámara del C5 de esas únicas que servían, que la captan a ella, pues, bajar del camión, bueno, hacer un paso de la carretera para llegar al circuito Ajusco, alrededor de las 11 de la mañana. Sí se le ve sola, y después vemos pasar un auto blanco que es el que le da un ride, porque el circuito Ajusco es muy grande. O sea, estamos hablando de una montaña que tiene en el pico donde ella se le ve por última vez o manda esta foto, 3.900 metros sobre el nivel del mar. Es un volcán, es altísimo. es muy alto. Y además son 940 hectáreas, o sea, es muy grande, donde es bosque, es un poquito de llanura también, porque el clima es extremo. En la cima normalmente cae hielito o graniza, y en ese tiempo estaba granizando y las tormentas muy fuertes. Pero se le avista, ella se ve cómo cruza la carreterita a las 11 más o menos de la mañana, pasa este vehículo. Después nos enteramos que ella sube por el Valle de la Cantimplora, que es el punto en donde, por el circuito, la carretera, es el punto más alto donde te puede dejar un vehículo y de ahí empiezas a hacer senderismo y alcanzas cumbre alrededor de los 45 minutos, una hora y media, dependiendo la condición que Sí, tengas, ¿no? claro. Entonces, sí, en efecto, se le ve que va sola y lo que nosotros, o al menos le dijo a su papá, es que su grupo de amigos se había adelantado porque a ella se le hizo tarde y que de todas maneras iba a subir para alcanzarlos. O sea, entonces ya no llega al encuentro con los compañeros No, pero ella dice: "Bueno, yo subo". ¿Era la primera ujú, vez que subía? no, ¿No? no, Era algo yo como pienso que era como la tercera o cuarta vez que okey, iba. bien. Ujú. Entonces, pues su papá todavía le pregunta como a la una, sí, dice: "Sí, ya voy subiendo", y ella le manda a él una foto de una sola vista, clásico de Amélie, que Sí. siempre hace eso de mandar fotos de una sola vista. Se la manda más o menos a las 2 de la tarde. Y su papá le dice: "Pues, ¿dónde estás?". "Mira, papá, ya estoy aquí en el Pico del Águila". Entonces, le manda una selfie de dónde está. Le dice a su papá: "Ah, bueno, con cuidado, entonces, ¿te bajas con cuidado?". "Sí". Pues, es que no te imaginas, ¿no? No, y aparte porque ya lo había hecho con frecuencia. Sí, la Marquesa, los Dínamos, o sea, diferentes montañas, ¿no? Entonces, pues, bueno, nada fuera de lo normal.
Después, Ricardo, el papá, pues me comenta, me dice, es que todavía a las 3 de la tarde le mandé unos mensajes, se veía que le llegaban. La señal en el Ajusco es intermitente porque es muy alto y además no hay, o sea, no hay como una señal consistente telefónica, tampoco hay cámaras de seguridad, tampoco hay iluminación, o sea, es un lugar solo, ¿no? Yo le quería preguntar antes de seguir avanzando, para la gente que no conoce, y poder tener como un poquito de más claridad en ese sentido. Sí. Cuando se accede a la Jusco, ¿hay algún protocolo? Es decir, ¿te tienes que registrar? ¿Hay algún tema ahí para que la gente pueda entrar? ¿O puedes ir y no hay necesidad de registrarse? Pues mira, el circuito Jusco tan solo mide, si vemos como un tipo circunferencia, como 20 kilómetros. Es larguísimo. Pues es muy grande. El hablar de un acceso, de solo un acceso de registro es mentira, y menos en esos días. Ahora sí, tú vas, subes y ves dos retenes, disque retenes, porque la verdad es que nunca detienen a nadie ni revisan nada. Uno que está en los arcos, le llaman, y después está la Guardia Nacional, que es una Y, en donde en ese triángulo está un asentamiento de la Guardia Nacional. Hacia un lado te vas hacia San Miguel Ajusco y hacia el otro te vas justo al circuito Ajusco, que pertenece al ejido de Santo Tomás Ajusco. Además son ejidales, ¿no? Son tierras ejidales, son de usos y costumbres. Y ya para entrar al circuito Ajusco, ahí hay otro retén policial, pero ahora, fue después de la Entonces desaparición de antes mi no hija. había nada. Hay un lugar que se llama, o sea, conforme vas recorriendo el circuito, te encuentras con lugarcitos donde hay restaurantes. Uno le llaman el Abrevadero, otro le llaman el Albergue Alpino, el Valle del Tezontle, el Valle de la Cantimplora y así, en donde hay restaurantes. Hay restaurantes y ahí hay algunos accesos, pero no controlados para subir. Es una montaña gigante, ¿no? Sí, claro. El único lugar en donde se sabe que se tiene un registro, porque puedes dejar tu auto, porque hay un estacionamiento, incluso puedes rentar habitaciones o cabañas, se llama albergue alpino. Si tú comes en el abrevadero, pues ahí no te cobran porque estás comiendo, hay estacionamiento, y todos esos suben, ¿no? Hacia lo que es el Pico del Águila, la Cruz del Marqués. Hablar de un registro en donde tú puedes entrar o salir, pues sí, ni que fuera el parque de Chapultepec y ni así. Ya ves que Chapultepec también es grande, ¿no? Si habláramos del Parque Naucali, aquí en Estado de México, pues sí, tienes uno o dos accesos, ¿no? Pero pues es un parque que mide, ¿qué? 2 millas cuadradas, una cosa así. Pero no, o sea, no hay un registro real en el Ajusco para tu seguridad, para que puedas, no. O sea, hay ciclistas, hay motociclistas, tiene una conexión con ustedes, Estado de México, por el lado de Jalatlaco, y también tiene pues salidas hacia el estado de Morelos, para el lado de Parres, Topilejo. Entonces estamos hablando de un bosque, ¿no? Una montaña, un bosque que es muy grande, que conecta hacia toda la Sierra del Sur y de este lado hacia lo que es los Dinamos, Desierto de los Leones, para acá, ¿no? Entonces es muy grande. Entonces ahí no hay forma. Entonces nos quedamos en la parte, bueno, yo le preguntaba esto porque dije, bueno, aunque sea muy grande, debería de haber alguna especie de protocolo, porque pues evidentemente al ser tan grande, pues entonces puede subir cualquier persona, incluso con armas, con drogas, y yo creo que ese era un tema de prevención que en ese sentido pues no existe, ¿no? Falta de voluntad. Entonces me comenta, ella todavía textea con su papá Ujú. aproximadamente a las 2 de la tarde de que ya estaba arriba. Sí, que había alcanzado cumbre. La parte más alta está entre Cruz del Marqués, Pico del Águila, y ella, de hecho, sube por Cantimplora, toca primero Cruz del Marqués, que es la foto que podemos ver en esta ficha, en donde le toman los guías que no había pagado, le toman una foto a ella con otras 3 senderistas que no conocía, pero no sé por qué. Además, le prestan un casco que no pagó, que no pidió, que por humanidad, ¿no? Comentan los guías. Entonces, ellos son los que le toman una foto a mi hija, varias fotos, de hecho, no nada más una, varias. Eh, en ese momento en el Cruz del Marqués, más o menos era la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, se le ve con estas senderistas, le toman la foto y
ellos dicen que mi hija decide quitarse el casco, regresárselos y continuar su paseo hacia Pico del Águila. Eso ya es extraño, ¿no? Pues mira, desde un principio, cuando yo me doy cuenta de la noticia y veo estas fotos, que fue al segundo día, de inmediato para mí fue un tema de alarma que exigía la fiscalía, pero yo no sé, pues bueno, ahora sabemos que pueden ser temas de omisión y ahorita podemos hablar de eso, como bien lo comentaste al principio, por revictimización o simplemente no creer que está pasando una emergencia, por omisión también. Pero sí, yo creo que, y se los dije desde un principio, y pienso que a mi hija la marcaron con el casco. Ellos tuvieron forma de compartir las fotos o avisar que ella iba sola, y ese fue un motivo por el cual pudieron llevársela fácilmente. A mi hija se la llevaron de la Jusco. Sí, totalmente, porque, pues como decimos aquí en México, ¿no? Un momento de mala suerte, por decirlo así, ¿no? Porque ella se tuvo que haber reunido con sus compañeros, se le hace tarde, decide subir, pero tampoco es un motivo Pues para no, que sucedan este tipo de situaciones. así Y es. entonces, retomando este tema para poder abordar, le toman la foto, ella dice que ya está en la parte más alta, se podría decir así, Ujú. y siguen teniendo comunicación, o en qué momento se pierde la comunicación. Pues oficialmente, por decirlo así, la última comunicación la tuvo ella con su papá cuando le manda la foto, la selfie, y le textea que está bien, ¿no? Realmente para nosotros esa fue la última comunicación con ella. Cuando pasan las horas, me cuenta Ricardo que todavía le escribe por ahí de las 4 de la tarde y es cuando ya se ve que llegan los mensajes, las palomitas, pero ella ya no contesta, ¿no? Como la señal es intermitente, digo, ya hemos subido muchas veces y hemos podido comprobar que hay intermitencia de señal, pues ya no hay comunicación con ella. Entonces él decide marcarle a las 5 de la tarde, marcar, 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 ya sin respuesta. Le vuelve a mandar mensajes y ahí ya los mensajes ya, se veía que ya no los recibía, pues, ¿no? Y una pregunta, ella, qué tan acostumbrada estaba a revisar su teléfono? No. Eh, dio de ese tema, ¿no? Porque a veces mandas un mensaje y hay gente que se tarda 1, 2 horas y hay gente que te contesta súper rápido. Y entonces después de las 2 de la tarde, ya como a las 4 todavía llegan las flechitas, pero ya no Ujú. ven absolutamente nada. No. ¿Y en qué momento empiezan las alarmas? Pues mira, es un comportamiento habitual de Amelie. De hecho, Amelie no tiene tantas redes sociales, ni siquiera tiene Facebook, ¿no? Yo le mandaba un mensaje y me contestaba no 2 o 3 horas después, o sea, 2 o 3 días después, ¿no? O Sí, sea, si no es urgente, pues no contesta, ¿no? sí, Em, no es tan apegada al celular y de hecho eso ha sido un gran problema porque lamentablemente no hemos podido tener información de su WhatsApp reciente, ¿no? Creo que el último respaldo fue de como 2 meses anteriores a la sí. desaparición y ha sido un conflicto, ¿no? Entonces, pues no, una chica que no está acostumbrada a las redes sociales, o sea, su comportamiento normal, habitual para nosotros, ¿no? Sí, entonces no había como una preocupación. No realmente. Hasta las 5 él empieza a marcar todo, a las 6, las 7 y dice: "No, es que esto", pues sí, también solía acabársele la pila, ¿no? O: Sí, "Ay, no cargué el celular, ya se me acabó". Entonces, como que esa ventana de tiempo él mismo, pues dijo: "Okey, le voy a dar espacio, a ver, ya ha de venir", claro. ¿no? Y a las 6 toda o 7 todavía le manda un mensaje: "Entonces te veo en tal lado", o habitualmente, pues iba por ella, bajaba un poco hacia el distrito para pasar por ella, ¿no? Y ahí es cuando empieza la alerta, o sea, él habla a Locatel alrededor de las 7:30 y le dicen: "Sí, está bien, levantamos su reporte, pero nosotros no buscamos". Habla el 911, marca el 911 y le dicen: "Ah, sí, pero se ve que está usted en el Estado de México. Entonces camine o vaya o haga la forma de llegar a la Ciudad de México porque me lo está reportando que es de la Ciudad de México", ¿no? 1 hora, 2 horas perdidas, ¿no? Entonces, cuando ve que son casi las 8 y no hay una respuesta de ella, es donde viene la verdadera alerta para él, además del clima, las lluvias intensas, y decide trasladarse hacia el Ajusco, ¿no?
Pues llega, más o menos 8:30 de la noche, por ahí 9, y le topan el paso unos policías, ¿no? Todavía antes de la Y de la Guardia Nacional. Y le dicen: "Oiga, pero pues sí, es que mi hija vino aquí a la Jusco, subió y no ha llegado, entonces quiero buscarla". "No, es que la Jusco está cerrado, ahorita ya no puede pasar. Además, pues todos los que suben se registran y pues no nos han avisado que alguien haya faltado, ¿no?, de bajar". ¿Es una burla o de plano están desconectados de la realidad? Mira, yo no sé, ha sido un tema de pelea con la fiscalía. Si bien hemos sabido que la Fiscalía del Estado de México está coludida y es supercorrupta, pues no se queda atrás también las fiscalías y las autoridades de la Ciudad de México, ¿no? Sí, y hay que decirlo, porque rarísimo, pues, que un policía, o sea, cuando ya se levantó una alerta al 911, lo primero que tuvo que haber hecho la alcaldía de Tlalpan es acordonar, cerrar, o a lo mejor estoy hablando de otro mundo, ¿no? De otro país, ¿no? Pero que le tapen el paso, que no puede pasar, que todos se registran, o sea, es una mentira, mentira total. Entonces le invitan, no, pues tiene que irse y no puede buscar, mañana, regrese mañana a las 8 de la mañana. A lo mejor su hija se fue con sus amigos, se le acabó la batería y ahí va a regresar, ¿no? O sea, así, con esa simplicidad, con esa falta de alerta o de verdad de querer apoyar, ¿no? No, y regresamos otra vez a lo que mencionábamos, las suposiciones. Así es. Para la gente que nos escucha y que no sabe, a lo mejor que es de otro estado y demás, en el Ajusco, últimamente, este, las madres buscadoras han estado haciendo prospecciones en ese lugar porque ya se volvió un foco rojo de desaparición, han encontrado incluso cuerpos. Entonces es totalmente eh, desproporcionado en el sentido de el Locatel, de estos policías, de que ellos lo saben, porque evidentemente lo saben. O sea, sería una mentira decir, no, es que no tenían conocimiento. Yo creo que las personas que están por ahí, como cada quien en su pueblo, ¿no? Se sabe los chismes de su pueblo, de su vecino y de lo que sucede. Es lo mismo. O Así sea, es. a pesar de que estamos hablando de la ciudad, ellos saben lo que está pasando, ¿no? Que hay un modus operandi, que hay muchísimos casos que incluso ha habido lamentablemente cuerpos ahí, y eso es tiempo valiosísimo, valiosísimo para hacer una búsqueda inmediata sin suponer cosas. O sea, la suposición no cabe porque al final de cuentas es subjetivo, ¿no? Puede estar, puede ser, no, hay que irse a los hechos. Y en ese sentido yo creo que tienen toda la razón, hay que decirlo, ¿no? Hubo ya también desde ahí una omisión, porque estamos hablando de 2 o 3 horas que pudieron haber sido vitales para la localización en ese momento de Amelia. Pues, realmente fueron más de 3 horas, y te voy a decir por qué con respecto a lo que comentabas de qué protocolos hay. Hay protocolos, o sea, en el tema de desapariciones, primero, es absurdo que no se reconozca que tenemos una crisis de desaparición y una crisis de inseguridad, porque creas unas fiscalías especiales de desapariciones. O sea, ¿qué estado, qué país crea fiscalías especializadas? Pues las que tienen el problema. Hoy cada estado de la República tiene su fiscalía especializada en desaparición, ¿no? Entonces, si tienes eso es porque tienes un problema que estás atacando o que deberías atacar. Existe un protocolo AMBER para menores de edad, pero existe un protocolo ALBA para personas en situación de riesgo, pero sobre todo por calidad de género. Es decir, que es En este mujer. sentido, mujer joven, estudiante, ¿no? Con ciertas características, y debieron haber aplicado el protocolo ALBA de inmediato, desde que el 911 recibe la llamada, pero no lo hacen. Entonces invitan al papá, ya casi 10 de la noche, ¿no?, a retirarse. Por ahí de las casi 1 de la mañana le llaman y le dicen: "Oiga, señor, lo estamos esperando para la búsqueda, no podemos empezar sin usted", cuando ya lo habían mandado de regreso, o sea, de la Jusco a su casa hace como hora y media, ¿no? Entonces, ahí va de regreso y empiezan la búsqueda, en efecto, el ERUM con zorros a las 3 de la mañana, suponiendo en todo momento
que había sido un accidente. O sea, la primer línea de investigación, después de la revictimización, del que se fue con los amigos, del de que a lo mejor regresa, es se cayó. O sea, si tú primero tienes una idea de que fue un accidente, pues es por la complexión, ¿no? Mi hija mide 1,64, pesa 50 kilos, estás en una altura de 3,900 y además granizó, llovió, el aire, pues bueno, sí, ¿no? Pero entonces si haces esa conjetura por un accidente, ¿por qué no aplicas el protocolo ALMA? Que implica que puede ser o puede estar siendo víctima de algún delito. O sea, hay una incongruencia total en las autoridades en la aplicación de los No, protocolos. y como nos comentas, están perdidos, ¿no? O sea, de todos los supuestos, lo último es que fue un delito, ¿no? Bueno, y eso dejándoles el beneficio de la duda. Para, como bien dices, la audiencia que no conoce, el Ajusco ha sido desde hace muchos años foco rojo, y ahora lo sabemos más, en el sentido de que ha habido grupos de crimen organizado que pasan y que han vivido ahí, como los Chapitos, por ejemplo, ¿no? Se les detiene, se les decomisa una gran propiedad porque estuvieron operando por años. No obstante eso, hay talamontes también que acaban con el bosque en todas esas partes, ¿no? Y salen hacia Morelos, y salen al Estado de México, y salen hacia el Distrito Federal, en donde no hay cámaras, no hay internet, no hay iluminación y no hay seguridad. Y además hay ciertos sectores de la policía que están coludidos o asustados o comprados o no sé, con el mismo crimen organizado. O sea, ahí es un paso de todos ellos. Y el decir que no hay protocolos, que no los vas a aplicar, o sea, es una omisión total. Y cada vez que identificamos más casos de desaparición, pues es cuando te das cuenta de que hay una colusión tremenda o simplemente el crimen organizado hace eso porque puede, porque sabe que no lo van a parar, que no los van a detener, que nunca se va a esclarecer. Entonces, eso solamente lo puede hacer alguien que tiene el permiso para hacerlo, ¿no? Y estamos hablando de más de 133,000 personas desaparecidas. Estamos hablando de más de 300 colectivos de madres buscadoras el día de hoy en todo el país. Y como bien dice, ¿no? ¿Por qué sigue pasando? ¿Por qué se puede hacer? Y era muy importante, para seguir la plática, invitarla a usted y a muchas madres más, Gracias. porque ustedes sufren de una forma brutal, porque no solamente es que no esté tu ser querido, sino que luchan contra el olvido, porque ustedes el día de mañana si dejan de buscar medios, si dejan de hacer difusión, lamentablemente termina en el olvido. Dos, no hay un crimen. O sea, es el crimen perfecto en el sentido de dónde está la persona, Así es. a quién acusas, a dónde vamos. O sea, y eso es lo que los programas se hacen para eso, ¿no? Para que si alguien tiene alguna información y si no tiene ninguna información, que se solidarice y que se dé cuenta de que este es un tema tan delicado y de que ustedes sufren dos veces, porque están diario pensando si ya comió, si no comió, si está bien, si ya no está. Y no solamente eso, ¿no? Contra el olvido, ¿no? Así es. Porque hay tantos casos y muchas madres que han venido aquí me dicen, no, es que la fiscalía me dice que me tranquilice, que no cierre la caseta, que no haga esto, que ellos están trabajando. Pero no está pasando, no está pasando absolutamente nada. Pues mira, son temas complejos, y sí hay que acusar lo que se debe acusar, pero también hay que entender lo que te decía, ¿no? Y aceptar. Están rebasados. O sea, tan Perdone, solo. permítame tanto, perdón. Cierra la puerta porque ese perro está ladrando y sí se va a escuchar. Perdone. Entonces es importante también aclarar algunos puntos al respecto, ¿no? En el Ajusco, en la investigación que hemos estado haciendo y de la información que hemos recopilado, del 2010 a la fecha van casi 300 casos de desaparición. Y bien lo ha dicho algunos MPs que hemos tenido, es que su caso es mediático, su caso es emblemático. O sea, Sí, alguien que haya desaparecido del Pico, la primera fue Amelie, Ana Amelie.
pero a los 2 meses. O sea, además del tema tan mediático, tan álgido que se dio, en donde en esas primeras 2 semanas de búsqueda intensa por la línea de investigación que pudiera haber sido una hipótesis del accidente, van y les avientan 2 cuerpos, ¿no? Uno en la semana 1 de un varón y en la semana 2 una femenina, ¿no? O sea, es hasta como con burlas. Ah, Sí, andan claro. buscando, pues ahí les va, ¿no? Sí, claro. No sé si para desviar la atención, para amedrentar, no lo sé. Eh, pero en la Ciudad de México nosotros también nos dimos a la tarea de entender qué es lo que pasa con las autoridades. O sea, todos somos personas. Todos creo que tenemos un grado de empatía, de solidaridad, ¿no? Aunque seas un funcionario, en algo te debe doler el dolor Sí, que totalmente. nos Tienen ven familia. padecer ahí. A menos que definitivamente sean sociópatas o estén vacunados, entrenados perfectos para no sentir nada cuando te ven ahí sufriendo con el dolor. O sea, es un hijo, por Dios, ¿no? Pero en la investigación que hacemos, pues la misma fiscalía nos responde que de los 13,800 casos de desaparición que tienen del 2015 a la fecha, tienen 50 MPs. Haz la cuenta. Son carpetas que de todas maneras necesitan estar siendo revisadas. O sea, le tocan 250 carpetas a cada uno. No, es totalmente imposible. ¿Cuándo van a poder? El no reconocer eso genera todo lo que hoy nos está pasando. Las omisiones, la falta de acción, la flojera de hacerlo. La gente que trabaja en la Fiscalía de Desaparecidos, ellos dicen que es un castigo trabajar ahí. Y entonces prefieren a veces no hacer nada para que uno los acuse, los corran y los premian mandándolos a otras fiscalías. Entonces, es un juego muy sucio, ¿no? Totalmente. En el tema de la corrupción, sí puedo decir que como la zona de la Jusco, con casi 300 casos de desaparición, y no nada más Ana Amelí, a los 2 meses, el 16 de septiembre, también desaparecen a Luis Óscar Ayala, un dentista de 48 años, que también conocía la Jusco, que había ido muchísimas más veces que mi hija, pero y también sube por Valle de la Cantimplora, deja su auto ahí en un restaurante y decide ir a caminar y después regresar a desayunar. Ya no regresó, porque también lo desaparecen ahí, arriba en el Pico del Águila. O sea, todavía manda un mensaje por ahí de las 9 y tampoco ya no hay contacto con él después. Entonces, no obstante, las omisiones con mi hija, 2 meses después se desaparece Luis Oscar. Pero dicen que no hay conexión, porque una es mujer y el otro es hombre. Pero ¿cómo no va a haber? Sí, claro, no están reconociendo el problema. No lo reconocen. Mira, y es muy sencillo. O sea, no necesitas generar un análisis de contexto por cada proceso, por cada persona desaparecida. Deben ser análisis de contextos vivos, porque esto es una crisis de criminalidad y que está ocurriendo diario. Hoy, en la Ciudad de México desaparecen entre 8 y 10 personas. En lo que vimos del Mundial, casi 1,000 personas desaparecieron en todo el país. Y si hacemos la cuenta, casi 50 personas desaparecen diarias. La Ciudad de México niega que tanta desaparición, que todas casi son ausencias voluntarias. Bueno, yo nada más quiero que me digan de los 300 y tantos colectivos, con las 135,000 familias o más de 135,000 familias ya que estamos buscando a un ser querido, que nos pregunten a cuántos han localizado. Yo quisiera conocer a las mamás. No hay efectividad en la localización. No hay. Entonces hay un 99% de impunidad y un 100% de omisión. Entonces, como nunca piensan de entrada que puede ser la comisión de un delito, por eso hoy pedimos que la desaparición sea un delito federal, que sea federalizado, que sea obligado a empezar acciones de investigación sobre todo. Y le han vendido a nuestras hermanas buscadoras, le han vendido a las madres buscadoras y a las familias que hay que buscar. No, hay que investigar, porque es el crimen organizado, porque ellos deben tener análisis de contextos vivos de día a día, cómo se mueven las células criminales, a dónde atacan más. O sea, no es posible que uno como madre, como víctima, tengas que volverte abogado, perito, incluso forense, o sea, abogado, ¿no?
porque nos dan abogados de oficio, pero, perdón, pero no sirven para nada. O sea, es jugar juez y parte. O sea, ellos no te dicen qué tienes que hacer, qué oficio tienes que meter. O sea, no hay acciones de investigación. Sus acciones de investigación es colaboración con el Estado de México. Ok, ¿y te imaginas que va a andar el policía de investigación del Estado de México yendo allá a investigar el lado de Jalatlacon? No, son 30 oficios que mandan por correo. Y que nadie lee tampoco. Esas son sus colaboraciones de investigación, ¿no? Entonces, no, la verdad es que de veras es una burla, es una farsa el que usen todos los impuestos de todo el país para mentir, para omitir, para dejar. Mejor que sean abiertos y que digan que sus pactos político-criminales están vigentes, pues hacemos un toque de queda y ya no dejamos salir a nuestros hijos, ¿no? No, y en todos los sentidos, y tiene toda la razón del mundo. Y se tiene que decir claro, aquí en México han matado a madres buscadoras. Tan solo en el camino que recorrieron para acá, no sé con cuántos baches se encontraron. Uh, O sea, estamos hablando de que nos están cobrando, hay omisión, y como decíamos, ¿no? Antes, y la gente acepta que se metan con tu dinero, que el político se enriquezca y demás, pero ya se están metiendo con nuestra familia. Y si existe un justo. pacto y no se puede romper, pues que lo digan. Que lo digan, lamentablemente el ser humano, y yo creo que el mexicano nos hemos adaptado a todo, pero esto no puede ser, esto no puede ser. Y fíjese, para volvernos a meter un poquito al tema de Ameli, está clarísimo que en el Ajusco, cuando hacen la búsqueda, no es ahí. O sea, la búsqueda ya no tendría que ser ahí, sino tendría que hacerse una línea de investigación hacia otros lados. ¿Qué ha pasado en ese sentido? ¿Cómo van las investigaciones? ¿Hay una línea de investigación clara? ¿Todo ha sido a través de usted y de su familia? ¿O cómo van? Porque ya estamos hablando de un año. Porque como tú participas en la sociedad y te portas bien y trabajas bien y pagas tus impuestos bien y todo, Sí, pues crees que las autoridades, a ver, no son poderosos, no, son nuestros servidores públicos. O sea, ellos son pagados por lo que tú y yo y todos trabajamos, ¿eh? Entonces, no entendemos como sociedad que ellos deben trabajar para nosotros y servirnos porque es un servidor público, pero les hemos dado un poder que no tienen, ¿no? La culpa la tenemos nosotros. Entonces, inocentemente confiamos. Confiamos, les dimos toda la información posible, nos volcamos en ayudarlos, en colaborar con ellos para darles toda la información. Amelie y yo, pues gracias a Dios, a donde sea que vamos, hacemos amistades. Entonces, si contamos los amigos, tenemos miles de amigos, la verdad, o conocidos o amistades. Entonces, quisieron hacer esto para seguir diciendo que se había ido con el novio, que se había ido con los amigos, que porque como somos divorciados, la pasaba mal y decidió irse por su voluntad. O sea, 3 meses de esa lucha con el MP, siendo mujer, que debía ponerse en nuestros zapatos, apoyar lo más que fuera las líneas de investigación, como dices, en perspectiva de género. claro. Pues no, no, revictimizar. Entonces llegó un momento en que dije, ok, bueno, si usted cree que se fue por, compruébenmelo, no hay problema. Si me comprueban que se fue por su propia voluntad, es más, si hay que sancionarla, pues sancionenla para evitar que las jóvenes hoy hagan esto o que los jóvenes hagan esto. Pero estoy tan segura de lo que es mi hija, porque yo la eduqué, que a ella se la llevaron. Y nos tardamos 4 semanas, 5 semanas de búsquedas intensivas en el Ajusco. Hasta algunos colectivos se nos echaron encima diciendo, ¿por qué a ustedes les están haciendo más búsquedas? Si así hubieran buscado a mi hija, a mi hijo, lo hubieran encontrado. Pero ¿por qué se enojan conmigo? Ni siquiera la han encontrado. No, y ustedes no son los enemigos. No, somos de lo mismo, estamos sufriendo el mismo dolor, pero las autoridades son expertas en dividir colectivos, en dividir familias, ¿sí? Precisamente para eso, para que no nos unamos y no acabemos con este problema. Entonces, es donde te das cuenta que confiamos inocentemente en ellos y dejamos pasar todo este tema para que investigaran, para hicieran, casi les llevamos la información. Una agencia de inteligencia en información de seguridad nacional de forma particular nos ayudó en analizar todos estos datos, presentar unas líneas de investigación
Ellos lo hicieron en 10 días, cuando la fiscalía en 4 meses no había presentado eso, de los principales sospechosos, por decir, del ámbito de amistad, del ámbito social, de familiar de mi hija, primero, ¿no? Empezando por eso. Pero siempre descartaron la línea del crimen organizado, ¿eh? O sea, O sea, muy ingenuos. sí, no, o sea, no, es que, o sea, insisto, la revictimización. Entonces, cuando entra esta agencia que una periodista de renombre, Lidia Cacho, Sí. de verdad contestó mis súplicas y nos recomendó con ellos que no nos cobraron un solo peso. Te digo, hicieron en un mes lo que la fiscalía no hizo en 4, ¿no? Y aún así, necesitamos de la fiscalía que cierre coartadas, que verifique. No, hoy los derechos humanos protegen a los posibles delincuentes. Hay 6, 8 personas que tuvieron contacto directo con mi hija, incluso en las últimas horas del último mensaje. Y nadie ha sido detenido, nadie es forzado a hablar. No los han citado, es lo que le iba a Sí comentar. lo citan, pero pues es una charla como tú y como yo. O sea, yo voy a decir lo que yo quiera decir. Claro. O sea, no hay nada que me obligue a decir, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos con este sistema de justicia que no No, y ni siquiera, existe? como usted dice, un perfil que tenga el conocimiento psicológico, no Mm, sé, psiquiátrico, digo, por decir algo, desconozco, y que haya alguna medida coercitiva que te haga hablar. Mira, hay muchos casos aquí en México en donde se da el crimen de desaparición, en donde la persona que hace la desaparición ya está en la cárcel y el abogado y la familia y todo el sistema le dice, no digas nada. Porque mientras no, porque si tú dices algo, ya no solamente es la desaparición, ahora te van a afincar otro delito, dependiendo, ¿no? Entonces, ellos están en la cárcel, negados, como dicen vulgarmente, negados hasta el juzgado, y la autoridad ya los tiene ahí. Evidentemente debe de haber un protocolo, debe de haber alguna medida que los haga hablar, y es donde te das cuenta que entonces si tú haces algo que esté por fuera, entran claro. los derechos humanos, pero ellos ya no son humanos. O sea, no respetaron la vida de otra persona. Y entonces, fíjese, así como lo está platicando, entonces no tenemos ninguna línea de investigación clara. Pues no, no, porque según ellos, han agotado, pero nunca verifican coartadas. O sea, tú dijiste que estabas y que la viste, pero que después fuiste a otro lado. No hay forma de que lo hagan, ¿no? Porque no tienen el tiempo, porque la MP se la pasa revictimizando, porque te encuentras al policía de investigación y dice, no, pues es que la MP no me ha mandado otros actos de investigación. Sí, no hay voluntad Sí, tampoco. deberían andar en la calle, deberían tener, insisto, estos análisis de contexto vivo, porque, por favor, estamos en una crisis de inseguridad. Sabemos que es paso obligado de todos los cárteles, ¿no? Es más, casi 3 meses después de tanta insistencia, el mismo análisis, los analistas de contexto de la fiscalía nos dicen, bueno, sí, es que ya tenemos un listado de posibles bandas generadoras de violencia, porque ahora sí les dicen, ¿no? Y me dan una lista como de 50, nada más. Cuando al principio dijeron, la unidad de análisis criminal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Pablo Vázquez dijo que no, solo en el Ajusco solo hay registrado robo a transeúnte y robo de autopartes. No, y pasó mucho tiempo entonces y dejan que las líneas de investigación se pierdan, Por supuesto. Y ¿no? a eso apuestan. Y siempre, y luego se enojan porque lo digo públicamente, pero apuestan al que nos cansemos, apuestan al cansancio de nosotros, al hartazgo, porque pierdes todo, perdemos todo. Hoy vengo de vender unas cosas en Bellas Artes porque perdí mi trabajo, porque perdí mi seguridad, porque perdí a mi hija, porque no tengo casa, porque no tengo nada. Y nos quitan lo más valioso que es para nosotros, nuestros hijos. Y todavía dicen que no pasa nada, que se fueron por su propia voluntad y que creen que los apoyos que dan son apoyos. No, nos han quitado todo y no son capaces siquiera de dar la cara y decir, pues entonces voy a buscar, no, nos mandan a buscar a nosotros. Y sí, nadie va a buscar mejor que nosotros. Y después, por eso,
te amenazan si les llegas cerca a los talones. Y entonces, ¿en quién vamos a confiar? Hemos tocado casi todas las puertas. Hasta a nivel internacional, esta misma agencia de inteligencia fue a pedir apoyo a otra parte del mundo. Y no es posible que otra parte del mundo esté más preocupado por encontrar y localizar a Ana Melí que la misma policía local o que las mismas autoridades. No les importamos. Somos monedas de cambio. En el caso de Yeshua, por ejemplo, es evidente que los policías lo atacaron, porque ahora los policías ya no les piden una cuota monetaria, ahora ya son personas, ya son jóvenes. ¿Para qué los quieren? ¿A dónde se los llevan? ¿Qué hacen con ellos? ¿Por qué se alimentan del dolor de nosotros? De veras, terminan con nosotros y a eso le apuestan las autoridades, a acabar con nosotros. Pues mejor que te echen una bomba o que te den veneno y que acaben con una familia si quieren. Y no así. Y sí, confiamos inocentemente en ellos y hoy, a 13 meses, aún no pasa nada. Aún no sabemos quién se la llevó, porque estoy segura que mi hija se la llevaron de ahí. Pero ¿dónde están las respuestas? ¿Dónde están los culpables? ¿Y sabes qué termina siendo? La impunidad total, porque al final lo que nos interesa es localizarlos. Y entonces decimos, como todos, ya no me importa quién fue, lo único que quiero saber es dónde está, pero en mi caso quiero que me la regresen. Sí, ya, como usted dice, ya ni siquiera importa que haya justicia. Ya no. O sea, tienes que llegar a eso porque no hay justicia, porque en este país ya no se sabe. Y además, nosotros como sociedad hemos caído en este juego porque ya no somos solidarios. Ah, eso sí, vamos a Venezuela a arreglar un tema de un terremoto, pero ¿dónde estamos? Para arreglar, para bloquear calles, para bloquear la economía, para cerrar gasolineras, para no comprar, para hacer que el gobierno que gana de nosotros no gane nada, para obligar al crimen organizado, para lincharlos entonces nosotros solos, para que dejen en paz a nuestros hijos. ¿Por qué no nos organizamos en eso? ¿Por qué te tienes que reír del dolor del vecino ahora? ¿Por qué le tienes que hacer daño a tu vecino? Entonces ya no somos solidarios. Somos la única raza en este planeta que se está autodestruyendo y somos peor que caníbales, la verdad. Porque entonces, si no te pasa, no te importa. Era lo que comentábamos, ¿no? Anteriormente. Y, y lo volvemos a decir aquí en cámara. Hemos tenido a muchas madres. Y yo cuando empecé este tema, mm, lo veía yo con una perspectiva. Este, y yo analizaba el mundo desde mi realidad. Y pues empatizas, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos ser, cómo podemos hacer algo? O sea, no sé, de manera digital, presencial, pero incidir en algo. Y tú imaginas el mundo así, ¿no? Que estás enterado de este caso y del otro, luego platico con amigos. No, pues fíjate que voy a hacer un programa y va a venir tal persona. ¿Y quién es? O sea, están en otra, Claro. desconectados, tampoco es su obligación. Ujú. Sin embargo, me extraña, me preocupa. Pero lo que más me preocupa es que te metes a las redes sociales y dicen, ay, ¿por qué no cuidó a su hijo? Y eres muy mal entrevistador. ¿Y por qué se rió la señora? O sea, ¿de verdad? De verdad, o sea, esto no es un circo, ni tampoco es poner a las personas ahí y hacerlos reír y hacerlos llorar. Yo no soy un conductor especializado, o sea, lo que hacemos aquí es en crudo. Así Tratar es. de la forma en la que se pueda de dar la difusión como lo entendemos, como usted, como yo le decía, y no de manera inquisitiva, ni retórica, ni burlona. Ya hasta ahora tienen que ser influencers. Porque si ustedes no hacen la difusión, si ustedes no agarran un Mm. celular, si ustedes no hacen un plantón, nadie, absolutamente nadie, va a ir a buscar a sus hijas, a sus hijos. Sí, en este caso tienes razón, la falta de solidaridad o la falta del que me importe. Hay pocos, claro, digo, a comparación de los 126 millones de mexicanos que Sí, claro. somos,
Pues ahora en los plantones del Ángel, ahora que estamos en Bellas Artes, en estas acciones mundialistas que nos aventamos como 4 meses organizando todo, haciendo estas, pues estos llamados, invitaciones a toda la gente. Tuvimos muy buena respuesta, la verdad debo decir que la comunidad de la UNAM, la comunidad de las escuelas que ha pisado Amelie, que hemos pisado nosotros, incluso muchos grupos religiosos, somos católicos, de nuestras comunidades, de las iglesias que nos conocen, pues han estado con nosotros, nos llevaron agua, nos llevaron comida, han estado pues así, apoyándonos con las rifas, donando para material para búsquedas, incluso pues para comer, ¿no? O sea, hay que decirlo, ese es el financiamiento que recibimos por si quieren investigar. Pero está toda la otra parte de la población en la que no está tocado. Por ejemplo, la Sierra de Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Sinaloa. O sea, realmente México es una fosa clandestina, total. Casi, casi ahora donde vas, encuentras, ¿no? Y eso es un tema, sí, de las instituciones que han jurado o protestan bajo protesta de decir verdad que van a garantizar las garantías individuales que están en nuestra Constitución y nadie las cumple, pero tampoco nosotros como sociedad. Y a veces la sociedad también busca que la nota roja, que como dices, que por qué lloró y que por qué se rió, pero lo que quiero decirles hoy es, antes de una desaparición teníamos una vida normal o casi normal. Con la misma explotación, Todos. pero al menos a conciencia, ¿no? Si yo trabajo y me explotan 10, 12 horas, 14, pero pues como que yo estaba de acuerdo, ¿no? Porque tenía un estilo de vida. Yo también iba al cine, yo también reía, yo también leía, yo también me divertía, me iba a lo mejor a la playa, al río, al centro comercial. Esa era Vanessa antes. Hoy me da pavor salir, porque todo me recuerda a mi hija que hacía actividades con mi hija. Y hoy no puedo, hoy no puedo. Hoy tengo mi cabeza llena de cosas, de dónde puede estar, de quién la puede tener. Pero tampoco puedo salir a buscar libremente porque me acosan, porque nos amenazan, porque a muchas las han matado. En 10 años tenemos la muerte de 40 familiares que buscan, entre madres y padres y hermanas buscadoras, como la reciente en Jalisco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es decir, las desapariciones, pues qué mala onda, ya mejor que avisen, oigan, si desaparecen ni busquen porque jamás los van a encontrar. Pues ya no salimos, de verdad ya no salimos, si eso es lo que quieren. Es que sí hay un antes y hay un después. Y qué lamentable que solamente busquemos en una noticia el drama y no busquemos la historia, porque nos deshacen todo y nos empiezan a desaparecer a nosotras también. En el sentido, muchas de mis compañeras están enfermas, ya no pueden salir ni siquiera a la fiscalía, ya ni siquiera pueden aceptar hacer un coraje con el MP porque ya se pusieron mal, porque nos arrancan todo. Entonces, sí, es un problema que nos debería de preocupar a todos, de importar a todos y que esto debe cambiar. Haciendo una analogía, el primer mundo, la gente que vive con un estatus social mayor, no los culpo, pero al final lo tienen por nosotros, por la clase baja, por la clase media explotada. Y ahora todavía se alimentan del dolor de llevarse a nuestros jóvenes. Hoy están desapareciendo, la mayoría son jóvenes, entre 13 y 24 años, 25 por mucho. Pero fíjate curioso, al sur de la ciudad, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, están desapareciendo personas de la tercera edad y menos los buscan. ¿Por qué? Porque ya vivieron, porque fingen que tienen Alzheimer y por ahí se fueron. O sea, ¿qué está pasando? Y eso nos tiene que importar a todos. Por eso es importante, no, y lo decimos al público, yo se los digo siempre, pues que nos apoyen, que no permitan que nuestras desaparecidas, nuestros desaparecidos sean olvidados. Ellas tienen nada más esa herramienta, la de su palabra, la de su corazón,
la de luchar. ¿Cómo sacan fuerzas? No lo sé, ¿no? Pero diario están. Todo lo que me platica y yo sé que no va a parar, no va a parar. Y va a seguir luchando, va a seguir buscando. No sé si le gustaría dejar algún mensaje a la gente que nos ve y de manera reiterativa, ¿no? Y así tiene que ser. Si hay alguna información, por mínima que les parezca, si alguien estuvo en ese lugar y tiene algo, pues que se contacte con usted, que nos digan algo, que sea un anónimo. Como usted dice, no están buscando culpables, simplemente localizar a Meli. Y también, si por alguna razón muy extraña, y con todo respeto se lo digo, si su hija pudiera ver este programa, ¿usted qué le diría? Pues primero, Amelie, hija hermosa, tú sabes cuánto te amamos. Yo sé que sabes que te estoy buscando, que quizá en el momento en que te viste en una situación de peligro, lo primero que pensaste fue, ¿cómo iba a estar yo? Y yo lo sé. Te amamos profundamente y no nada más tu familia. Miles de personas, hija, han orado por ti, quieren que regreses. Si puedes, tienes la forma de regresar, no importa lo que haya pasado, aquí te esperamos con los brazos abiertos. Acude a algún lugar seguro, algún hospital, o llega a casa si es que puedes hacerlo. Tú sabes dónde, tú sabes cuándo, porque te amamos profundamente y no vamos a parar de buscarte. Si alguien la tiene, yo solo quiero decirles que mi hija no les ha hecho nada, que nuestras familias tampoco les han hecho nada, que si tienen la bondad y algo que les quede de corazón, que la regresen, porque es todo para nosotros, que la regresen porque ya no ha dañado a nadie. Es muy amorosa y seguramente si la tienen lo van a saber. Si pueden dar una información anónima al 55 54 84 0430, que es el de la fiscalía. Lo voy a pegar para que... Se aprobó una recompensa de 500, hasta 500,000 pesos por quien dé información fidedigna para llegar a Ana Amelie. Pues no, yo sé que no es mucho, si tuviéramos más lo daríamos, pero no tenemos nada. Somos sencillos, no nos gusta dañar a nadie, yo solo quisiera, si alguien tiene la información o alguien la quiere entregar, de forma anónima, aunque sea esos 500,000 pesos que se lleve, pero que no la regresen sana y salva, porque seguramente ella no les ha hecho nada. Y a la sociedad, pues seguir pidiéndoles que, aunque se cansen de vernos, sigan difundiendo nuestras fichas porque es una esperanza. Sabemos dónde desaparecen, pero no sabemos dónde puedan estar. Si han salido del país y si ustedes tienen forma de compartir también en otros países, pues que regresen, ¿no? El mundo está tan lleno de maldad que no sabemos hacia dónde se los llevan, pero también podemos entender que puede haber gente buena que aún existe y que se apiade de nosotros para darnos información. Muchas gracias. Pues mire, yo, primera que nada, pues le quiero agradecer muchísimo porque es un gran esfuerzo, la verdad que estamos un poquito lejos y pues que me haya aceptado, que haya venido. De nuestra parte, pues no podemos más que tratar de dar difusión Pues es mucho. de que este caso también nosotros lo hagamos personal, lo hagamos propio y siempre estemos en toda la disposición del mundo de hablar de ella con los amigos, en redes sociales, de subir su ficha, de seguir creando contenido con base en ella y en todas las personas que han venido a este programa y las 133,000 personas desaparecidas. Y también yo quiero hacer un llamado a las personas si tienen algún familiar desaparecido, que se acerquen, que nos manden un mensaje y nos vamos a buscar la forma. No sé cómo, porque como le comento, Claro. ¿no? Es muy complejo llevar a cabo todo esto, pero lo vamos a hacer. Yo creo mucho en Dios, también soy católico y siempre que vemos que esto ya no está saliendo, siempre llega alguien, siempre sucede algo y seguimos a flote y ahí vamos y ahí vamos y ahí vamos y ahí vamos. Estamos trabajando un documental aquí en el Estado de México. eh, Evidentemente me gustaría también, ¿no? Llevar el caso de Ana Meli
a donde se pueda. Digo, no somos un canal Claro. grande, pero tenemos toda la intención del mundo de que verdaderamente ustedes como madres encuentren a sus hijas, encuentren a sus hijos. Y le agradezco mucho y es usted una persona muy valiente. Y estoy seguro que va a regresar su hija. Estoy segurísimo de eso, porque una mamá encuentra. Gracias. Pues mira, el Estado de México es muy grande, es 5 veces más grande que la Ciudad de México, el DF. Y si puede llegar esto a todos los rincones del Estado de México, habrás hecho un gran trabajo, de verdad, gracias, No, porque gracias a usted. pues estamos, la Ciudad de México está rodeada por el Estado y ustedes tienen un gran problema. Es el Estado que más desapariciones tiene. Entonces, pues vamos por todos, por los más de 135,000 que nos hacen falta. Y hay que seguir luchando, Hay ¿no? que seguirle. En la Claro que sí. trinchera que sea. Y volvemos a repetir, y a lo mejor no es por ser inquisitivos, pero apoyen, no es necesario que tengas que estar pasando por una situación compleja, simplemente hay que regresar a esas costumbres, hay que ser solidarios y hay que señalar a las personas malas, no hay que hacer apología del delito en el sentido de que hoy los jóvenes, ¿no? Escuchan música y que habla de violencia, quieren imitar, eso no es la realidad, o sea, eso no existe, no existe, hay otras formas de salir adelante. Que las limitantes económicas no nos lleven a perder nuestra humanidad. Regresemos a ser buenas personas. Yo creo que eso es lo más importante. Y pues le agradezco mucho. Seguimos buscando a Ana Meli. Por favor, aquí vamos a estar subiendo su ficha, fotografías de ella. Su mamá nos va a hacer llegar los cuadros que ella dibujaba. Y no dejemos, por favor, que este caso se olvide. Un año y un mes, ¿verdad? Un año Un y un año y mes. un mes sin saber nada de Ana. Y en ese sentido yo creo que nos ayudan mucho difundiendo y pues dejándole también ahí un mensaje bonito a la señora Vanessa. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Pues que Dios los bendiga. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo. Gracias.